Claro, genial. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos nuestros invitados por venir y a todos y todas por estar presentes en este nuevo evento del SEAC. Disculpen la demora de arrancar unos minutos más tarde, tuve un problemita con el aula. Hoy tenemos varios participantes en esta mesa redonda sobre la restauración de la casa sobre el arroyo, popularmente conocida Casa del Puente. Así que voy a ser breve en mis introducciones. Bueno, antes que nada, para aquellos que vienen por primera vez al SEAC, compartirles nuestro calendario de actividades. Todas estas actividades que ven en pantalla de este calendario son públicas, gratuitas, con inscripción previa, como la mesa redonda de hoy. A los extremos de la sala está este póster en versión impresa, si se quieren llevar una copia. En general, cada semestre llamamos a un artista o diseñador gráfico distintos para cada este calendario. Y la gracia de este calendario es que tiene un reverso con una grilla, así que si alguno no trajo para anotar, siempre puede usar el calendario para tomar notas de la conferencia en cada ocasión. El próximo evento que vamos a tener aquí en el SEAC es el lunes que viene. Vamos a recibir a la crítica e historiadora española Beatriz Colomina, que va a estar presentando su último libro que coeditó junto a otros 3 autores, llamado Pedagogías Radicales. Y esta invitación a Beatriz se da en el marco, bueno, por un lado de la colaboración del SEAC con la maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura, y por el otro lado, en una colaboración con el archivo Titela Arquitectura, que abre una nueva etapa a partir de la donación de varias personas para el Fondo La Escuelita. El archivo Titela Arquitectura recibió una donación de Sandro Borghini, Luis Ciudad Lucía y Justo Solsona sobre este proyecto académico que se desarrolló en Buenos Aires durante la última dictadura argentina. Hay un llamado abierto a convocatoria para este archivo, como gente como Fabián, que cursó quizás en la escuelita, a colaborar con este fondo. Va a ser un fondo de digitalización y de conservación de los dibujos que va a tener libre acceso al público con cita previa. Y un poco el formato del evento del lunes que viene, 2 cosas importantes. Primero, va a arrancar 1 hora antes de lo habitual, arranca a las 6 de la tarde, no a las 7. Y después va a tener 2 partes con un break en el medio. Por un lado, la conferencia de Beatriz sobre el libro, seguido de un espacio de preguntas y respuestas, un break de 10 minutos, y luego una mesa redonda conmigo, Pancho y otros invitados para conversar con Beatriz sobre la escuelita y compartir opiniones. Bueno, sobre hoy, un momento que me busca algo. Hoy no quiero ser demasiado coloquial, pero creo que nos vamos a dar una panzada de arquitectura, porque el trabajo de restauración de la casa sobre el arroyo es realmente alucinante. Creo que hoy es como una charla para compartir el deleite y celebrar el esfuerzo de un montón de colegas e instituciones y actores involucrados. Sin más, me gustaría simplemente presentar a nuestros invitados de hoy para dar inicio. En primer lugar, empezará Fabio Grementieri, quien dirige el programa en Preservación y Conservación del Patrimonio aquí en esta escuela. Es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, e historiador especializado en arquitectura del siglo XIX y siglo XX. Ha realizado estudios, investigaciones, dictado seminarios y conferencias en diversos países europeos y latinoamericanos. En 2009 recibió el premio Henry Hope Reed por su labor en el campo de la preservación del patrimonio, y ha sido asesor de organismos públicos y privados en proyectos de conservación y puesta en valor de múltiples edificios de valor en el país. Guillermo Frontera es arquitecto por la Universidad de Morón y especialista en obras patrimoniales. Actualmente es coordinador de infraestructura patrimonial en la DNA, en la Dirección Nacional de Arquitectura. Ha participado en la restauración de obras destacadas del país, como la Villa Campos, la restauración integral y puesta en valor de la Casa Rosada y la restauración de la Basílica Nuestra de la Señora de Luján, además de, obviamente, participar en la Casa sobre el Arroyo, lo que nos compete a la conversación de hoy. Mariana Quiroga es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, especializada en conservación y restauración de patrimonio edilicio. Realizó programas de posgrado y maestría en esta escuela y en el Ministerio de Cultura de Beijing, China.
Como directora en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, llevó a su cabo la ejecución de obras de restauración, salud e infraestructura social. Se desarrolló como responsable de proyectos en la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, de la cual hoy es asesora honoraria, y previamente también integró el área de Patrimonio Edilicio en la Dirección Nacional de Museos. Es directora de la recientemente creada Diplomatura de Conservación y Restauración del Patrimonio en la Universidad de Morón, adjunta del Taller de Arquitectura Álvarez Arrece en la FADU UBA e investigadora del CEPUR. Por último, Magalí Marazo es museóloga por la Universidad Nacional de Avellaneda y gestora de cultura universitaria. Actualmente atraviesa sus estudios de maestría en gestión e intervención del patrimonio arquitectónico y urbano. Es vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, organismo que se ocupa del estudio y conservación del patrimonio arquitectónico local. También es representante en la Argentina en el Grupo de Arquitectura Moderna para la Comisión del Patrimonio Cultural del Mercosur. Bueno, sin más, los dejo con Fabio para dar inicio a la actividad de hoy. Fabio, bueno, con esto pasamos. Muchas gracias a todos por estar aquí, a la Escuela de Arquitectura, al SEAC, y sobre todo aquí a los 3 participantes que hemos convocado, que fueron actores fundamentales de todo el proyecto y la obra de restauración, puesta en valor de la famosa Casa sobre el Arroyo. Como digo yo, es un poco como dentro de un recital de un Lollapalooza, es como los Rolling Stones, ¿no? Pero tenemos otro patrimonio moderno al que yo me voy a referir al principio para contextualizar el caso de la Casa sobre el Arroyo. Pero es muy importante y agradezco muchísimo que hayan aceptado la convocatoria. Mariana, Magalí y Guillermo, que bueno, a lo largo de varios años estuvieron a cargo y fueron personajes fundamentales en el desarrollo del proyecto, de la obra, y algunos de ellos espero que también en el futuro de la preservación de este edificio, ¿no? Porque bueno, está restaurado después de todo un periodo de decadencia, pero hacia adelante, como siempre, el patrimonio. Ahí tiene que haber un matrimonio entre el mantenimiento, la gestión y la obra que se hizo. Bueno, yo quiero contextualizar un poco, ellos van a hablar más concretamente. Mi participación en todo este proyecto de la Casa sobre el Arroyo comenzó en 2016, cuando dentro de la DNA se estaba desarrollando el proyecto. Yo era vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, y bueno, como ustedes saben, es un monumento histórico nacional declarado y que había, después van a explicar ellos lo que había sucedido, que todos conocen a través de los medios. Pero en este contexto yo quería hablar de la modernidad un poco y contextualizar la Casa del Arroyo. Nuestro patrimonio moderno está reconocido y ustedes lo conocen, y obviamente, yo diría, en estas 2 décadas que van del siglo, cada vez se ha ido revalorizando más. Han habido distintas lecturas sobre ese patrimonio de distintos autores, con distintas miradas. Baste nomás ver el sitio de Moderna Buenos Aires, del CPAU. Pero creo que, como siempre, en la historia de la arquitectura, y particularmente la historia de la arquitectura argentina, hay bastante más por investigar, por escudriñar, y a mí me interesa mucho la perspectiva de la valorización de ese patrimonio, y bueno, las distintas miradas que hemos tenido a lo largo de las décadas de historiografía argentina, a veces contaminadas por la visión que se tenía de la arquitectura anterior, ¿no? De la arquitectura de la Belle Époque, de fin del XIX y principios del siglo XX. No se ha, digamos, trabajado suficientemente, creo yo, en la valorización de otros puntos de vista, no desde el punto de vista estético o ético, que siempre se ha valorizado en el patrimonio moderno, sino desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista constructivo,
sigue siendo una deuda pendiente de la historiografía de la arquitectura argentina. Y para poner un ejemplo, acá tenemos tres grandes íconos de la ciudad de Buenos Aires, tres edificios: la Galería Güemes, el Pasaje Barolo y el edificio Cábana. Probablemente sabemos que el edificio Cábana fue el más alto del mundo en hormigón armado, porque eso aparece desde Wikipedia hasta cualquier plataforma. Pero no sabemos que la Galería Güemes de 1915 o el Palacio Barolo de 1922 fueron las estructuras más altas del mundo en hormigón de la década del 10 y de la década del 20. Tenemos además que son, dentro del punto de vista estilístico, dos grandes estructuras, el Barolo y la Güemes, que están hechas en hormigón armado, dentro de esta difusión del modernismo y del Art Nouveau. Es decir, tenemos antecedentes propios. Digamos, el Cábana no salió de un viaje que hicieron pagado por Cora Cábana, Sánchez Lagos de la Torre, a ver los edificios del Empire State y el Chrysler en Nueva York. También tenemos, en la década del 30 particularmente, la construcción por parte de ingenieros y constructores y arquitectos de grandes obras de hormigón armado previas a la Casa sobre el Arroyo, como el Gran Mercado La Armonía de Santiago del Estero, del arquitecto Carl Nine, la empresa Siemens, las grandes obras de la Junta Nacional de Granos en hormigón armado, o las de obras sanitarias como ese fabuloso tanque de Villa Mercedes San Luis. Todo una práctica, además de la construcción en hormigón armado, que va a ser como una reciente tradición, que empieza en 1900 con los edificios del ingeniero Selva, el edificio de la Escuela de San Juan, antisísmica de hormigón armado, también del ingeniero Selva, y que cuando aparezca la Casa sobre el Arroyo ya va a estar muy desarrollada, ya va a haber, digamos, ingenieros, arquitectos, constructores, calculistas que van a tener un gran manejo del hormigón armado desde todo punto de vista. Y dentro de esa experiencia y de esa modernidad, tenemos que incluir estas obras que siempre se las ve desde la cáscara de Alejandro Bustillo, pero que están sustentadas por grandes estructuras modernas de hormigón armado, diseñadas y calculadas por ingenieros alemanes que trabajaban en todas las filiales de empresas alemanas, sobre todo en la década del 30, empresas como Weiss und Freytag, GOP, que era Philipp Holzmann, Gruen Bilfinger. Estos arquitectos, estos ingenieros alemanes hicieron todos los cálculos de los diseños de Alejandro Bustillo, por ejemplo, y otros, y son los ingenieros que trabajaban con las empresas que al mismo momento estaban trabajando en el gran proyecto de Hitler, de Speer para Berlín. Y estaban haciendo ensayos, por ejemplo, de grandes luces, como se ve en el Casino de Mar del Plata o la gran bóveda del Banco Nación, que después supuestamente se iban a aplicar todavía a mayor escala en el Berlín de Hitler y de Speer. También quiero hacer referencia, ya vamos a entrar en la parte de la arquitectura moderna para vivienda, que dentro de la arquitectura moderna son como íconos, ¿no es cierto? Y donde se ensayan todas las teorías, los postulados, los manifiestos del movimiento moderno, y compararla un poco con nuestras casas icónicas del movimiento moderno. Todos los que somos arquitectos conocemos todos estos casos en Europa. Estos otros casos en el continente americano, ¿no es cierto?, donde se conecta la arquitectura moderna con tradiciones previas, con la naturaleza, la conexión con la naturaleza, la transculturación o el trabajo de arquitectos europeos que vienen a este continente, Lina Bobardi, vamos a tener a Mies, a Gropius, etcétera, etcétera, construyendo este tipo de íconos. Y en la Argentina también. En la Argentina, por suerte, nos hemos ido sacando de encima ese prejuicio, ¿no?, de la copia, de la referencia constante al europeo, y hemos redescubierto que esa mestización que se dio desde la época colonial con la arquitectura colonial
también se dio en distintas épocas y también en la arquitectura moderna. Acá presento, obviamente, nuestra casa sobre el arroyo, pero otras casas como la Casa Ocampo, la Casa Curuchet, obviamente consagrada, y una menos conocida que es la Casa de Llano, Miramontes, de toda la producción de Vladimir Ocoña. Rápidamente voy a pasar la casa de Victorio Campo, todos conocemos el primer proyecto que hace Corbusier sobre la idea de ella, el edificio que a regañadientes diseña Bustillo sobre la base de el primer proyecto de casa moderna que ella diseña en Mar del Plata, inspirada en otras casas modernas icónicas que aparecían en revistas de decoración, sobre todo de Mallet Stevens, de Gerberekian, que después inspira parte de la arquitectura de esa casa de Palermo Chico. Esa casa, por suerte, fue restaurada en 2017-2018. Fue un primer ejercicio de aproximación a cuestiones de restauración de arquitectura moderna de este tipo, donde la decoración interior tiene mucho que ver, inclusive la puesta en valor de la casa a través de la réplica de parte del mobiliario que se llevó a cabo como parte del proyecto de restauración de esta casa. Y por supuesto, una vuelta de tuerca. Los proyectos de restauración, creo yo, y sobre todo en países como el nuestro, donde la historiografía de la arquitectura no ha llegado a profundizar como en otros lugares del mundo sobre los autores de los edificios, los procesos constructivos, o como dicen en francés, el maître d'œuvre, que es el comitente, ¿no? O después está el maître d'ouvrage, que es el arquitecto diseñador y director de obra. Fíjense que esta casa de Palermo Chico, que siempre se dice que hizo escándalo en el barrio, pero también provocó admiración en Corbusier, en el libro que todos conocemos, de Précision sur un état de la arquitectura y el urbanismo. En su prólogo habla de Victorio Campo, digamos, su intención, y él había visitado la casa de Palermo Chico, recién inaugurada, y dijo que había encontrado Picasso y Leyé en el contexto de una pureza, que eran los tapices que ustedes ven, que nunca había visto en otros edificios. Él mismo se quejaba de lo que habían hecho sus comitentes en la villa Les Terrasses, que eran los hermanos Stein, el hermano de Gertrude Stein, la marchand y la coleccionista de arte norteamericana, que habían desfigurado el interior. Fíjense ustedes arriba con toda esa decoración. Y también en la Ville Savoie, la señora Savoie había arruinado, se creía decoradora y, bueno, despotricaba Le Corbusier. En cambio, alaba esta casa que había visto en su viaje sudamericano, que le da muchas revelaciones, como sabemos, su primer viaje en avión, por ejemplo. Y también tenemos que ver cómo esta modernidad no sale de un repollo, la modernidad argentina. La modernidad argentina no sale de un repollo norteamericano ni de un repollo europeo. En esta acelerada definición de una cierta cultura arquitectónica en la Argentina, que comienza a fines del siglo XIX con el gran boom constructivo, tanto público como privado. En esta serie que vemos acá son 4 casas. La primera casa de Victorio Campo, una casa, como vemos, con interiores victorianos. Una segunda casa de una vuelta de tuerca del victoriano pasar a estos revivals del siglo XVIII franceses, a la Casa Tucha del arquitecto René Serjana, esta vuelta al siglo XVIII antes que explote la modernidad. La casa de Victorio Campo, ¿no es cierto?, donde esa generación que nace en la época de Corbusier, Victorio Campo y Le Corbusier eran contemporáneos, y que tiene esa reacción después de la Primera Guerra Mundial, y finalmente una síntesis que acá también podemos ver como una suerte de actitud precursora en algunos personajes, en Villa Campo, donde se mezcla el reciclaje de una casa victoriana que se conserva en el exterior y en el parque, y que en el interior se blanquea completamente, se eliminan las molduras, y se combina mobiliario historicista, pero de calidad, con arte moderno. Como vemos ahí, el tapiz de Leyes sobre una chimenea de 2016.
Otra casa que es importante de esta tetralogía que mostré al principio es la Casa Jan. Y bueno, vamos en secuencia, ¿no? La primera es del 29, esta casa es de principios de la década del 40, siguiendo toda la teoría, o poniendo en práctica la teoría de Vladimiro Costa sobre su sistema aéreo, vivienda en clima, etcétera, etcétera. Una casa que está en la ciudad de La Falda y que, bueno, como como otras casas, como fue la casa de Victorio Campo, que estuvo remodelada varias veces hasta que se hizo el proyecto de restauración, vemos una foto de 2009 arriba con su parque y una foto actual. Y en un proceso de revalorización a nivel local, a nivel de la provincia y a nivel nacional. Esta casa forma parte de un sistema, un pequeño sistema de varias construcciones de viviendas, 5 o 6 que hizo Vladimiro Acosta en la ciudad de Buenos Aires, en los alrededores de Buenos Aires y en Bahía Blanca, que forma parte, vemos la de Bahía Blanca en la parte superior, que es la mejor conservada de todas, que forma parte, obviamente, de toda esa trayectoria, tanto teórica como de propuestas, como de realizaciones de Vladimiro Costa. Y llegamos a la casa sobre el arroyo y podemos decir que el trabajo, además que se hizo de restauración, estuvo hecho sobre 2 de las componentes fundamentales del conjunto, ¿no? El primer edificio, el más famoso y más fotografiado, que es el del puente, y después el otro más pequeño, mucho más expresionista, podríamos decir, en el sentido que tiene esa beta que ya se había explorado. Ustedes recuerdan la obra de Le Corbusier, cuando ya en la década del 30 busca inspiración en una arquitectura más vernácula, como vemos en ese pequeño conjunto de servicio de esta casa. En el proceso de diseño, en este sentido, la documentación de cualquier edificio patrimonial, pero particularmente en el proceso de diseño de estas casas, forma parte de ese patrimonio. Y como ustedes saben, en el caso de la casa sobre el arroyo, forma parte del gran archivo de Amancio Williams y, bueno, de una de sus poquísimas, la única obra integral proyectada y construida. Ese material fue de fundamental valor, lo van a explicar aquí los exponentes, para realizar el proyecto de restauración del edificio, el ajuste obsesivo y esta mirada que a partir de volver a ver los planos, de conectarse con el edificio en su decadencia, ¿no? y revisar nuevamente los archivos, se vuelve a hacer una vuelta de tuerca sobre la historia del edificio. El edificio, bueno, ha sido analizado, como ustedes saben, en distintos lugares del mundo por distintos especialistas que han hecho referencias a distintos, aquí tenemos el amarre vernáculo de este gran edificio de la Casa del Puente, la consagración que se dio a lo largo de la historia, en su momento y posteriormente, lo que significa esta casa dentro del contexto de la obra de Amancio Williams, pero sobre todo las fuentes de inspiración, ¿no es cierto? Esta parte de la cultura arquitectónica que se fue formando en la Argentina y que sin inhibiciones miraba a distintos lugares del mundo, a distintos países, a distintas referencias, que se dio desde fines del siglo XIX y hasta la década de 1960 y sigue actualmente, en una actitud que yo creo fue muy postmodernista avant la lettre, podríamos decir. Bueno, la casa sobre el arroyo tiene inspiración sobre los puentes famosos de Maillard, sobre esta combinación de arquitectura de hormigón armado y metálica, por ejemplo, del pabellón suizo de Le Corbusier en la ciudad universitaria, pero también, y esto es interesante me parece, y esto surge a través de volver a revisar la arquitectura del edificio, la trayectoria del personaje de Amancio Williams y su
su experiencia de dar la bienvenida a Graf Zeppelin en 1934. Ustedes saben, él estudió para ser piloto de avión y fue parte de la escuadrilla que acompañó de la Fuerza Aérea de Argentina, de la incipiente Fuerza Aérea de Argentina, la llegada del Graf Zeppelin a Buenos Aires en 1934. Él lo describe, hay todo un texto donde describe esa experiencia y lo que significó para él escoltar el Graf Zeppelin. Y no parece extraño que en realidad la Casa del Puente tenga algún tipo de inspiración o haya tenido alguna referencia, porque todo el volumen rectangular puede asimilarse a lo que era el sector de pasajeros de los dirigibles, ¿no es cierto? Donde todo está muy ajustado, tiene una estructura lineal, tiene estas ventanas, ¿no es cierto?, que vemos ahí en los dirigibles, esta ventana corrida para ver el paisaje desde un punto de vista alto. Así que, bueno, como vemos, a partir del trabajo que siempre se debe hacer sobre una obra, a pesar de que haya sido muy estudiada por distintos especialistas, fíjense la comparación entre las disposiciones que vemos en el Zeppelin, en los dirigibles de esa época, y el armado de la arquitectura interior muy ajustada, milimétrica, y de obsesión por cada una de las componentes articuladas como dentro de una aeronave, ¿no es cierto? Ese tipo de consideraciones de Amancio Williams nos lleva a que, así como tuvo su relación y los grandes maestros de la arquitectura con la técnica de su época, con la historia, ¿no? Aunque no se manifestaba ninguno de ellos como cultores o referenciándose a la arquitectura de épocas precedentes. Pero en algunos casos esa vertiente entre utópica y entre utópica efímera, por un lado, porque nunca se llegan a construir, y pues sublimando las posibilidades de la arquitectura y el espacio, la encontramos en autores, como ustedes saben, Ledoux, Boulen, en el siglo XVIII. Y para finalizar con Amancio Williams, una anécdota que me comentaron alguna vez, cuando fue la discusión, Amancio Williams y el patrimonio, podríamos decir, la discusión de la demolición del Palacio Ortiz Basualdo, la Embajada de Francia, cuando se estaba abriendo la 9 de julio a fines de los 70, él dijo que realmente había que demolerla, que era una torta de crema, como parafraseando Le Corbusier, ¿no es cierto?, y la arquitectura académica. Por el contrario, y esto tengo la referencia de los dueños del Palacio Sanssouci en San Fernando, que eran amigos de Amancio Williams, él realizó algún croquis preliminar, creo que no quedó tampoco en su archivo, para remodelar el Palacio Sanssouci, donde proponía en el techo de mansarda reemplazarlo por todas unas estructuras de vidrio, ¿no? Fíjense, esa conexión entre el siglo XVIII o el revival del siglo XVIII que se dio a principios del siglo XX y la arquitectura moderna está presente en distintos lugares del mundo occidental y también, obviamente, aquí en la Argentina. Y para cerrar, también una referencia y un homenaje a la restauración de la Casa Curuchet, que hizo el arquitecto Luis Grossman y su hermano en la década de 1980, y que, bueno, repristinó realmente esta casa, que fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto con una serie, un edificio que, como ustedes saben también, intervino Amancio Williams en el proceso de la dirección de obra y de la construcción, y que, bueno, fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO dentro de la serie de la UNESCO. Y para cerrar, bueno, justo que hacemos referencia a Patrimonio Mundial, yo creo que estas nuevas miradas sobre nuestro patrimonio, sobre la cultura arquitectónica, que, digamos, sin prejuicios, tomó de distintos lugares del mundo y mestizó distintas influencias. Creo que es una arquitectura muy propia de este lugar del mundo y que merece ser consagrada tanto nacionalmente como internacionalmente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a pasar a otro espacio
que es un poquito más institucional y por qué estamos sentados algunos acá. Voy a hacer una pequeña, breve introducción de la Dirección Nacional de Arquitectura, una institución, una dirección muy antigua en la República Argentina, una de las más antiguas junto con Vialidad Nacional, que tiene una historia muy rica en todo el país. Por un lado, esta Dirección Nacional fue creada en 1945 por una ley y previamente ya al final del siglo XIX y al principio del siglo XX ya tenía sus primeras armas, llamándose de otra forma. ¿Ahí? Bueno, estas Dirección Nacional, como decía antes, ya tuvo su principio, como decía anteriormente, el siglo XIX y XX, que se llamaba Departamento de Ingeniería y Inspección de Arquitectura, que iba interviniendo en distintos edificios. Y sus responsabilidades y objetivos principales a lo largo de su historia era entender en la planificación, en la proyección, en la ejecución y en la dirección de edificios fiscales, infraestructura nacional, espacios urbanos y un poco lo que hoy nos convoca, que es la restauración y puesta en valor de los monumentos históricos nacionales. Acá podemos ver muchos de los ejemplos, o algunos pequeños ejemplos, donde la Dirección Nacional de Arquitectura estuvo trabajando en poner en valor, en restaurar, en recuperar nuestro patrimonio nacional a lo largo de su historia. Todos conocemos estos lugares, desde Fiambalá, las ruinas jesuíticas, la Basílica de Luján, los hoteles de Embalse y Chaparralar, el MOB, la Casa Rosada, y así sucesivamente, muchos de los edificios que hoy caminamos y vemos en Buenos Aires y en todo el país fueron trabajados, mantenidos y con mucho amor por aquellos que han proyectado y ejecutado obras en cada uno de estos edificios. Yendo más a lo concreto de nuestro trabajo en particular, nosotros vamos armando los proyectos de intervención de los edificios patrimoniales desde estos tres grandes momentos. Uno es, primero, en el conocimiento del edificio, ¿sí? Cuanto más conocimiento tenemos en el edificio, más ajustados vamos a llegar al proyecto para ejecutar. Este conocimiento, como también decía recién Fabio, por un lado se basa en toda la investigación histórica. Es fundamental, aquellos que proyectamos sobre edificios patrimoniales, dedicarle mucho tiempo a la investigación histórica, ¿sí? A la documentación, a todo lo que existe. Muchos de los edificios tienen documentación e investigación histórica previa, y hay algunos que tienen una pobreza desde planos hasta poca referencia de cómo se han intervenido a lo largo del tiempo. Así que uno de los primeros trabajos que tenemos que hacer es esta investigación histórica y esta búsqueda de la documentación. Otro de los elementos que son fundamentales es el trabajo de relevamiento, ¿sí? Empezarnos a enamorar del edificio que vamos a trabajar, empezarnos a hacernos familia con ese edificio. Como todos tenemos familia o tenemos pareja, decimos, bueno, hay que conocernos, hay que conocer su historia, hay que conocer sus dificultades. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer con nuestros edificios históricos, conocerlos, entenderlos, ser parte de esa familia, empezar a entender por qué se creó de esta forma, por qué se buscó diseñarlo de esta característica, y es uno de los elementos fundamentales que uno tiene que empezar a entender para poder proyectar sobre uno de esos edificios. Otro de los elementos fundamentales es hacer un análisis de cómo abarcar
y cómo emprender ese proyecto de intervención, ¿no? Discutir cuáles son los niveles de conservación, los niveles de restauración, los niveles de consolidación que tiene que tener ese edificio. Es decir, nosotros no podemos entrar al edificio y hacer lo que a nosotros nos parece. Frente a esto tenemos que pensar en cómo desarrollarlo, cómo integrar cada uno de los elementos en ese proyecto. Frente a este conocimiento y con esta elaboración empezamos a elaborar el diagnóstico. Este diagnóstico más adecuado dependerá también de mucha discusión interna que hay en los equipos de trabajo. No hay ningún proyecto de estos edificios que lo haga una o dos personas. Esto es un trabajo de equipo de muchos, de familiarizarnos y de hacer un trabajo interdisciplinario, hacer un trabajo con los estudios que se fueron haciendo previamente, un trabajo, como ahí dice, con la Comisión Nacional de Monumentos, donde es fundamental el ida y vuelta para ver hasta dónde se interviene ese edificio y de esa forma ir de alguna manera armando el proyecto de intervención. Todo esto que vamos armando, tanto el estudio, el diagnóstico, el conocimiento, es buscar en definitiva una documentación licitaria, ¿sí? Llegar al máximo intervención y un máximo entendimiento de un proyecto para hacer una documentación licitaria. Esta documentación licitaria, que básicamente es una especificación técnica, es una cantidad de documentación gráfica, que es un cómputo y un presupuesto, tiene que tener indefectiblemente la base de todo lo anterior, conocimiento y un diagnóstico que llegue a una documentación licitaria para que se pueda ejecutar en la obra. Bueno, ahora llegamos un poco esta breve introducción a la licitación pública de la Casa sobre el Arroyo. Esto que hoy contamos y que parece muy sencillo, duró muchos años, de gente y de muchas personas que trabajaron para que este bien se pueda recuperar y restaurar en toda su dimensión. Ya en el 2016 se hacen los primeros bosquejos de intervención en el proyecto, donde llega a la Dirección Nacional de Arquitectura toda la documentación para empezar a trabajar, y del 2016 hasta el 2018 se trabajó en el proyecto de intervención. Años siguientes, en esto pensemos que hay cuestiones también políticas, de decisiones políticas, de intenciones políticas, para que este patrimonio se pueda poner en valor. En el 2020 se hace la licitación pública y a partir del 2021 comienza la obra. Volviendo a lo que decíamos antes, de esto de la investigación histórica, acá tuvimos, diríamos, la gracia de tener mucha documentación, algo que recién decía Fabio. Esto es una casa que está llena de documentación, de planos, de croquis, de investigación, de documentación de distinta índole, tanto de planos, cortes, cómo lo pensaron los arquitectos para llegar a la obra que realizaron. Es decir, cada uno de estos elementos para nosotros fueron fundamentales para llegar a una especificación técnica. Cada una de estas cuestiones, que también las mostraba Fabio, que fueron con fotografías, con investigaciones anteriores, con documentación anterior, pudimos de alguna forma diseñar nuevamente cada uno de estos elementos para que se pueda llegar a hacer una licitación pública. Pero, ¿qué es lo que pasó? Esto es lo que había y esto es lo que nos fuimos encontrando. Cuando llegamos al edificio, habían pasado distintas cuestiones en la historia de esta casa. Una de ellas fue un incendio en el 2004 que perdió una gran cantidad de elementos de la casa.
Y en esto que hablábamos antes del conocimiento del edificio, así fue como la encontramos el día que llegamos. Al margen que, como cualquiera de nosotros que fuimos estudiantes de arquitectura y que nos enamoramos de esta casa, por su simpleza, por su impronta en la arquitectura moderna, así era como nosotros encontramos y conocimos el edificio. Este edificio que, como bien decía antes Fabio, es una respuesta del hormigón armado expresado en este diseño. ¿Sí? Una arquitectura típica moderna con simpleza, con una cinta, con un pórtico, con una cinta perimetral que es una viga, que es el aventanamiento superior, que sostiene el aventanamiento superior, que le da una mirada 360 grados al edificio, y que encontramos esta situación en todo el edificio en su interior y exterior. Un edificio que en su exterior es un hormigón martelinado, en su interior está revocado, que tiene tabiques, que fueron las divisiones, eran tabiques de madera, de cedro y con guardacantos de nogal, que subsolado, como se verá en alguna de las imágenes, eran y son adoquines de algarrobo rojo, y que fueron pensados cada uno de esos detalles por los arquitectos para que se haga esta obra maravillosa. Esta obra maravillosa fue encontrada de esta forma y que fuimos encontrando los distintos niveles de patología para poder abarcar y trabajar sobre ella. Bueno, uno de los primeros pasos, además de este primer conocimiento del edificio, esta investigación histórica, leer todos los artículos que había sobre la misma, fue hacer un relevamiento de deterioros y patologías, ¿sí? No solo nosotros hicimos este trabajo, sino también tomamos relevamientos y deterioros de patologías que ya había realizados otros organismos como la Universidad de Mar del Plata. En la casa encontramos distintos tipos de patologías, desde, como mostraba antes en las imágenes, los típicos grafitis, ya que la casa no solo tuvo el inconveniente del incendio, sino también fue abandonada, fue usurpada, entró mucha gente, se robaron muchos elementos originales, y por otra parte tuvo distintas modificaciones a lo largo de la vida, porque no solo fue la casa de los padres de Amancio William, sino también fue una radio, la radio sobre la casa del puente Bueno, estas patologías que encontramos desde grafitis, microfisuras, por el hormigón que estaba desgranado, hierros expuestos, oxidación, tanto elementos que fueron a lo largo del tiempo deteriorándose por la falta de mantenimiento, muchos de los elementos que hemos encontrado por intervenciones posteriores que no han respetado la historia de la casa, al margen de la modificación de uso por la radio, se han hecho una cantidad de obras que fueron perjudicando también lo propio que se había proyectado en la misma. Cada uno de estos elementos tuvieron que ser pensados de cómo se intervenía, ¿sí? Cómo se intervenía la exfoliación, la oxidación, las costras negras, la vegetación invasiva. Bueno, cada uno de estos elementos tuvieron que ser especificados y discutidos también como equipo, discutidos con la Comisión de Monumentos, para llegar a un buen puerto de poder proyectar y licitar esta obra. Básicamente los trabajos que se realizaron era fundamentalmente recuperar la originalidad de la casa. Se buscaba todos los elementos originales que tenía la casa, poderlos rescatarlos, consolidarlos y restaurarlos. Era como la primera premisa, todo aquello que encontrábamos, que
que se podía rescatar, que fue de origen, era fundamental poder realizarlo. Y todo aquello que de alguna manera había desaparecido por la usurpación, por el incendio, era volverlo a hacer nuevo con las técnicas, la tecnología y con la artesanía que se hizo en su momento, ¿sí? Cada uno de estos elementos que fueron estudiados y que hoy ya no estaban en la casa, tenían que volverse a recuperar y a reejecutar con las mismas técnicas que se habían ejecutado inicialmente. La idea rectora era hacer la restauración integral de la casa, tanto sus fachadas, sus cubiertas, cada uno de sus interiores, sus tabiques, sus solados, sus cielos rasos, su instalación eléctrica, su instalación sanitaria, la calefacción. Cada una de las cuestiones que fuimos encontrando que habían sido por el paso o usurpadas o sacadas o reinstaladas de distintas formas, iban a volver a su origen, lo cual era un desafío no solo de quién iba a hacer la obra, sino también de nosotros, de cómo especificar cada una de estas cosas para que se pudiera lograr a que la casa tuviera la misma vida que había tenido en el momento que lo pensaron los arquitectos. Frente a esto, nosotros fuimos armando cada una de esta documentación. Solamente voy a mostrar algunos de los planos que fuimos ejecutando. Aquí están parte del equipo de los arquitectos que fueron desarrollando toda la documentación, tanto de plantas, tanto de vistas, de cortes, y lógicamente hacer de cada una de estas cuestiones los cómputos y los presupuestos. También fue diseñado y vuelto a dibujar cada uno de los artefactos eléctricos, cada uno de los artefactos sanitarios. Se volvió a rediseñar al margen de que ya estaban muchos de estos planos, volverlos a poner con medidas, volverlo a darle sentido a cada uno de esos planos que en su momento habían dibujado. Toda esta documentación que fue dibujada por cada uno del equipo de la Dirección Nacional sirvió para que en la obra se pudiera volver a ejecutar y a rediseñar cada uno de estos elementos. Bueno, acá les voy mostrando parte de esta documentación que se hizo. Todo lo que fue el mobiliario del edificio también se rediseñó, las carpinterías, los tabiques de madera y la materialidad que se iban a utilizar durante la obra, con esta posibilidad que les decía antes de la documentación que tenía, las fotografías que tenía, y volver a diseñar cada una de ellas para que esta obra se pudiera ejecutar. ¿Qué nuevo integramos en este proyecto? En la Dirección Nacional de Arquitectura se empezó a trabajar también con el sistema BIM. El sistema BIM es un modelo digital que toma la información del proyecto, lo estandariza, le da forma, y lo que ayuda particularmente es que no se repitan en las distintas etapas la misma información. Esto lo quisimos ir haciendo en todo el edificio, pero por cuestiones administrativas se decidió solamente sacar en el sistema BIM todo lo que era la instalación sanitaria. Así que lo que se fue logrando fundamentalmente a lo largo de todo este proceso, ir trabajando con toda la documentación obtenida a lo largo de la investigación histórica y llegar a una licitación pública para que se pudiera desarrollar la obra tal cual fue pensado. Bueno, ahora posteriormente se hace la licitación pública a través de un llamado, se presentan las empresas, se hace lógicamente la visita y se da después el comienzo de la obra. Acá sencillamente incorporamos quienes estuvieron trabajando
en el equipo de la Dirección Nacional de Arquitectura durante este largo proyecto y hermoso proyecto que hemos elaborado. Bueno, ahora es el turno de Mariana Quiroga. Ustedes saben en algún momento en qué año se divide la DNA en DNA y Lengo, justamente en el 16, cuando se empieza el proyecto. Históricamente la DNA también se encargaba de la dirección de obras, pero bueno, explicado Mariana, se crea la Lengo, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a tu casa de estudios, Fabio. Un placer estar acá. Quería agradecerles a mis compañeros también. Originalmente, Guillermo, la Dirección Nacional de Arquitectura, era la encargada de hacer los proyectos y también llevar adelante la ejecución de las cosas. En un momento cambió y administrativamente, al igual que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, los equipos de proyecto y los equipos de ejecución se dividieron y pertenecieron a distintas subsecretarías dentro de la misma secretaría. Así que, bueno, una vez que la Casa sobre el Arroyo es proyectada, licitada y adjudicada a la contratista ganadora de Construper, comenzó aquí el proyecto de restauración. Pero antes de eso, les queríamos compartir que la Casa sobre el Arroyo no fue una restauración aislada dentro de lo que fue la gestión del Ministerio de Obras Públicas 2020-2023, sino que también formó parte de un plan federal de obras, como les compartió Guillermo, de obras de restauración que involucró desde obras como el plan de recuperación de la obra de Francisco Saramone, de pueblos históricos, y también lo que denominamos un plan federal de infraestructura patrimonial, dentro de los cuales la Casa sobre el Arroyo es una de las más destacadas. La obra, y esta imagen me parece que es, me encanta, y Fabio con el barbijo, porque la obra no comenzó en cualquier momento de la historia, sino que comenzó en plena pandemia, por lo cual eso también es algo para destacar de lo que significó el trabajo de restauración en este momento histórico de la humanidad. Así que bueno, esa es una de las primeras reuniones de trabajo usando la casa como obrador. Ahí vemos las fichas y el trabajo realizado por la Dirección Nacional de Arquitectura y las primeras discusiones en obra con el asesoramiento de la comisión. Durante la ejecución de la obra, así como la Dirección Nacional de Arquitectura trabajó con los archivos de Williams, con el archivo Williams, dentro de lo que es la etapa de ejecución, volvemos a consultar toda esta documentación, volvemos a revisarla, volvemos a trabajarla con la empresa constructora. Y acá lo interesante es que para la restauración de la Casa sobre el Arroyo se contaba con toda la documentación original, no solamente los dibujos de Amancio y de Delfina, sino también toda la documentación licitatoria y las especificaciones técnicas que formaron parte de la casa. Y que esto sirvió de dato fundamental para todas las decisiones de proyecto, tanto de proyecto como de ejecución. También la empresa contratista tenía dentro de sus tareas realizar una investigación de patologías, poder diagnosticar todos los desajustes que nos contaba la casa, principalmente, y como vemos en estas imágenes, todos los problemas que tenían con respecto al hormigón armado, dentro de los cuales los principales problemas tenían que ver con todo lo que es biodeterioro, patologías de vegetación invasiva, y también faltantes en el hormigón, este hormigón martelinado, que da ese aspecto a la casa de gran caja flotando en el espacio que parece una gran roca tallada. Dentro de las primeras tareas, la recuperación de la limpieza del hormigón a través de distintos métodos de limpieza, ¿no? Primeros métodos de hidrolavado, con jabón neutro, aplicación de biocidas para el retiro de toda la vegetación, y también el desafío que implicó el retiro de los grafitis, ¿no? Estas patologías que formaron parte de años que la casa estuvo cerrada, vandalizada y ocupada, implicó, y acá vemos algunas imágenes del antes y el después, con distintas pruebas de limpieza, ¿no? Con geles removedores, con hidrolavadora a frío, con cepillo, llegando realmente a un aspecto muy bueno de limpieza, donde vemos que realmente ya con un trabajo de hidrolavado, el hormigón con esas piedras ya volvieron a su imagen original. Otro de los desafíos fueron los faltantes de hormigón. Acá vemos al equipo de operarios trabajando en algunas pruebas, donde se tuvo que buscar piedras con la misma coloratura a la original.
original, y también todo lo que implicó el trabajo de ese martelinado, ¿no? Poder emular ese martelinado. Todo lo que es reposición de hormigón armado realmente fue uno de los desafíos más grandes que tuvo la fachada, además del paseo de hierros. Pensemos que a diferencia de otros materiales, como son el yeso, ¿no? Donde tenés un faltante, dentro de la materialidad también la recomposición es diferente. En el hormigón armado, donde vos tenés un molde y un colado, esa unión entre lo existente y la reposición es mucho más compleja. Y sobre todo emular esa terminación de materialidad. Otro desafío fue la restauración de la cubierta, ¿no? Esta terraza plana que tiene la casa, que si bien no es accesible, quizás como en las obras de Le Corbusier, sí es una terraza jardín y que tiene todos los elementos propios de la modernidad, ¿no? Ese volumen curvo que es el tanque de agua, que lleva revestimiento en piedra, todos los elementos que empiezan a armar el paisaje de la cubierta, como las ventilaciones metálicas o las distintas lucarnas, y bueno, ese perfectísimo solado de hormigón con componente Pedro Gómez que tenía el proyecto original. Dentro de las primeras tareas, lo primero que hubo que hacer fue retirar la gran cantidad, las 3 capas de carpeta que tenía la cubierta. La cubierta había perdido ese detalle original donde el solado, ¿no? Está elevado por sobre la losa de hormigón, permitía a través de una cámara de aire generar ventilación, evacuación de las aguas. Ese detalle constructivo se había perdido. Así que lo primero que tuvo que hacer fue retirar las capas de membrana, intervenciones propias de intervenciones inadecuadas, recuperar ese detalle constructivo. Se tuvo que trabajar en la restauración del tanque de hormigón, que tenía toda su obra expuesta, que había perdido ese revestimiento de semipiedra, y también en todo lo que fue la réplica de un solado que se había perdido, ¿no? Estas baldosas que originalmente eran de hormigón con pómez, que hoy son solamente de hormigón, que como les contaba, a través de estos elementos separadores, según decía el pliego de especificaciones, permitían la ventilación y el acondicionamiento térmico de la cubierta. Y así el estado de conservación de la cubierta hoy, con todos los elementos restaurados y recuperados. Esta imagen, que la sacó Rodolfo Gasso Fabio, algún tiempo después del incendio, que con el arquitecto Higgins también saltaron la reja y fotografiaron la casa después del incendio. Este es el estado de conservación, como les contaba Guillermo, luego del incendio. Por lo cual, la casa tuvo el desafío también de la restauración de esos interiores, donde uno de los trabajos posteriores fue la recuperación de todas las carpinterías que ya habían sido intervenidas por la Municipalidad de Mar del Plata, un trabajo que permitió sellar la casa del ingreso de agua, pero que se tuvo que trabajar en la restauración de los accionamientos y también en el cambio de algunos de los paños que no respetaban el diseño original. Ahí vemos algunas imágenes también de trabajos de estratigrafía que realizaron las restauradoras para poder determinar los colores originales tanto de carpinterías como de esa estructura metálica circular. Con respecto a los solados, estaban con un alto nivel de deterioro, producto del ingreso de agua que tuvo la casa durante tantos años y producto de los 2 incendios también, por lo cual muchos de ellos estaban carbonizados. El pliego de especificaciones decía que teníamos que reponer con elementos donde haya faltantes idénticos a los originales, algo que no nos fue tan sencillo en el medio de la pandemia, y también por una cuestión de provisión. Evaluamos algunas partidas que se nos había presentado la empresa, pero bueno, ahí tomando como referencia el pliego de especificaciones, donde los arquitectos decían que en aquellos lugares donde las vigas sean invertidas, los tacos de algarrobo podían no tener la altura de los 5 centímetros. Ahí con el asesoramiento de la comisión se decidió tomar algunos sectores como cantera, cortar los tacos, ¿no? Acá vemos algunas imágenes donde se evaluó la calidad de la pieza, se estudió y bueno, se procedió a cortar algunos de ellos y poder de esa manera tomarlos como cantera y reponer los elementos donde estaban faltando. Los soldados se tuvieron que retirar casi en su totalidad para proceder al pase de las instalaciones, que se recuperaron todas las instalaciones de acondicionamiento térmico. Bueno, y hay algunas imágenes del inventariado, del retiro y de las primeras pruebas de pulido.
Perdón, Mariana, ahí hubo un acuerdo, un intercambio importante respecto, si dejar alguna referencia, la obsesión del detalle, del diseño y de la materialización, si se retiraban todos los tacos, después iba a ser imposible rearmar el rompecabezas, ¿no? Entonces finalmente se dejaron algunas líneas, ¿no es cierto?, de punta a punta para tener la referencia. Ustedes han visto la documentación, ¿no?, que hizo originalmente la dupla, es apabullante. Y si uno retirara todo después, bueno, no volvía a armar el rompecabezas. Casi como un mosaico romano, ¿no? Bueno, esta imagen que representa como la desidia, el abandono y todo lo que no puede pasar en nuestro patrimonio argentino. Y acá vemos las patologías presentes en toda esa espina de madera que divide el espacio público del privado, ¿no? Donde vemos que esta madera de cedro contaba con una enorme cantidad de grafitis, de rayones, de faltantes, de intervenciones propias de la época de la radio, ¿no? Donde seguramente con esa instalación de aire acondicionado para las ventilaciones había realizado cortes. El estado de conservación que tenía el hogar, también el hogar con forma de lira. Y bueno, uno de los primeros trabajos tuvieron que ver con hacer pruebas, ¿no? En la restauración siempre el primer paso es a través de tomar sectores y hacer cateos, pero también hacer pruebas de limpieza que permitieron demostrar que esa madera existente era factible de ser recuperada, ser restaurada, los tableros enchapados se restauraron en su totalidad y en aquellos sectores donde había elementos faltantes se replicaron. Acá vemos las tareas de limpieza que se realizaron en el hogar y algunos propios de los autores, este bellísimo hogar con forma de lira, donde había elementos faltantes, ¿no?, como el cenicero, que se tuvo que replicar, y principalmente acá los trabajos fueron de limpieza, ¿no?, del acero inoxidable y del vidrio. Y bueno, acá hay unas imágenes del antes y después de la restauración del sector del Estado. Bueno, y a partir de ahora, algunas imágenes de antes y después, para visualizar un poco el estado de conservación de la casa al inicio de las tareas. Vemos faltantes casi totales en los celorrazos, donde se ven expuestas las tablas del hormigón, los solados carbonizados, los herramientas de madera, faltantes totales en los herramientas de las barandas de cepillado, instalaciones inadecuadas, faltantes en mampostería, en revoques, en pintura, ¿no? Todo esto en años de abandono y de deterioro. Y bueno, imágenes de ese espacio ya hoy restaurado. Así luce la casa hoy abierta al público. El espacio de la cocina, una cocina donde convive ya los elementos propios de la modernidad, como la heladera, conjuntamente con un horno prusiano, y con algunos detalles constructivos muy de vanguardia, ¿no?, que son hoy por ahí muy incluso contemporáneos, ¿no? Ese mueble suspendido, por debajo pasa el radiador, la carpintería transparente por sobre la mesada, esa mesada de hormigón que rodea toda la casa, que en la cocina estaba revestida en ese cemento blanco, el diseño de las luminarias de bronce y opalina, todo un diseño muy vanguardista para la época. El estado de conservación de ese mismo espacio, donde vemos faltantes totales, ¿no? No quedó nada, no quedaron las luminarias ni los elementos de cierre, los revoques, los celorrazos, los pisos carbonizados, faltantes, deterioro de las instalaciones. Así que bueno, todo esto fue una renovación, una restauración integral y reconstrucción con la documentación original de los faltantes. Ahí bueno, mi hija y mi sobrina haciendo un registro de la obra. Ahí vemos el trabajo que se hizo de réplica de todo ese mobiliario, ¿no?, con la documentación original que nos mostraba Guillermo. Los dormitorios, ¿no? Dormitorios, vemos grafitis, faltantes en los celorrazos, revoques, los solados, el faltante del equipamiento. Y bueno, los dormitorios hoy, ya con la réplica de las luminarias, la réplica de los muebles suspendidos. Se hizo una renovación integral de las instalaciones de acondicionamiento térmico, de los radiadores helicoidales, similares a los que están hoy en la casa de Bourget, que se replicaron. El espacio de la música, el estudio de Alberto,
¿no? Ese rincón de la casa que se encuentra dividido en el área de comedor a través de un panel móvil, un panel plegable. Estaba totalmente carbonizado, saltante, ese mismo espacio donde desde el estar podíamos ver la cocina, ¿no? Esto donde había una esquina originalmente de madera, ese lugar estaba totalmente perdido después del incendio. Bueno, el trabajo de restauración, que acá está foto que sacamos el día de la inauguración, donde la casa recibe la donación de este piano y la música vuelve a sonar en el estudio de radio. Con respecto a las barandas de las escaleras, vieron que la casa tiene esas simétricas escaleras que están determinadas por todo un plano de barandas con bastidor de madera y con cerramiento esterillado. Y ahí la prueba del esterillado aprobado en obra, ¿no? Se presentaron diferentes muestras y el objetivo era no solamente trabajar con materiales similares a los originales, ¿no? Este esterillado natural, sino también que ese esterillado respetara la transparencia y la apertura que vemos en esa foto original tomada por el Swan. Y bueno, aquí el trabajo de restauración hoy con las tareas finalizadas. Con respecto a las luminarias, ninguna había quedado en la casa, pero se perdieron durante todos esos años de abandono. La Dirección Nacional de Arquitectura hizo una documentación de cada una de ellas y también tomando como referencia el archivo fotográfico de la empresa constructista hizo diferentes pruebas y se replicaron cada una de ellas, realizadas en bronce y opalina blanca. Vemos las distintas tipologías de luminaria, principalmente a piques de pared. Y como decía Fabio, no solamente se recuperó la casa principal, sino también el pabellón de servicios, que por ahí no están difundido. Está conformado por dos edificios, uno curvo de piedra, que contiene el lugar de la despensa y comedor y el garage, y otro de muro blanco encalado, con cubierta abovedada, que contiene los dormitorios del servicio y un sanitario. Un pabellón que, si bien ya había sido intervenido por la municipalidad, había retirado algunos agregados inadecuados, estaba con alto nivel de deterioro, faltantes. Ahí vemos el piletón, ¿no? Que domina ese espacio de patio tan lindo que tiene el área de servicios, tipología muy diferente a la de la casa original. Este edificio como introvertido, donde ahí vemos algunos trabajos de tomas de muestra, de envío al laboratorio, para poder verificar la composición original de la terminación del piletón. Con respecto a lo que es el cerramiento de piedras, se hicieron trabajos de limpieza y vemos algunas imágenes de las pruebas que presenta la contratista para todo lo que se mueve. Con respecto a los interiores, vemos que la espacialidad es muy diferente a la espacialidad que tiene la vivienda principal, ¿no? O sea, la casa principal tiene esa ventana corrida que da esa transparencia de 360 grados, el área de servicio es más introvertida, la relación con el paisaje es a través de esa ventana termal, de la cual se recuperó su accionamiento, los vidrios, los herrajes, los solados, el envolvente. Bueno, hay tres cortes de la foto de Sacadera Cristal, finalizada la obra, el proceso de obra y el espacio de los dormitorios ya restaurados. Y bueno, en esta imagen, el día que llegó la luminaria al patio, verificando, ¿no? La imagen histórica con imagen de espacio ya restaurado. Así que bueno, aquí algunas imágenes de que participamos en todo este proceso: Ministerio de Obras Públicas, la DENGO, la DNA, la Casa sobre el Arroyo, la Comisión, el municipio y la contratista. Un equipo interdisciplinario de muchísimas personas, pero hoy estamos en representación de un equipo enorme de muchas instituciones que hicieron un trabajo enorme para que esté abierto al público. Gracias. Bueno, y ahora Magalí, que estuvo al lado de la casa, hoy dentro de la casa, desde inclusive antes que se hiciera el proyecto por parte del gobierno, desde Mar del Plata, ella es platense de nacimiento, pero platense por adopción, nos va a dar su
su panorama, ¿no es cierto?, de lo que fueron todos estos años para lograr este gran resultado final. Un poco lo mío es transversal a todo lo que contaron, no me voy a detener demasiado en las cosas que ya contaron mis compañeros. Les voy a contar cómo es la relación, ¿no? Una mía con la casa para que todo esto, bueno, ahí en el 2006, el incendio, como bien dijeron, mis compañeros fue en el 2004. En el 2006 hago el primer relevamiento después del incendio. Ahí ya había intervenido la provincia, nos había mandado una partida presupuestaria al municipio para poder hacer el desarmamiento de la casa, cercar todo el perímetro y quedó la casa, obviamente, con convenio con el privado, porque en ese momento todavía estaba en manos del propietario de León 9, como contaron por ahí, que fue lo último que funcionó en esta casa. Así que bueno, eso fue el primer relevamiento en el 2006 entre el 2006 y el 2009. Entre el 2009 y el 2013 iniciamos las gestiones. Ahí es cuando apareció en el World Monument Watch, que ahora hace muy poquito fuimos con Fabio a recibir el Modernist Prize, también de esa entidad. Ahí en el 2012 logramos que estuviera dentro del Watch y en el 2013 por fin se compró la casa y empezamos a trabajar. Bueno, fue todo un desafío porque vieron el estado en el que estaba la casa. Imagínense tener que recibir a chicos y abrir esa casa como museo, ¿no es cierto? Porque en ese momento tenía que empezar a hacer un museo, no teníamos absolutamente nada, la casa estaba totalmente deteriorada. En el 2015 hicimos, bueno, en el 2014 en realidad una intervención por el municipio, en el 2015 quisimos poner esa membrana para parar un poco las filtraciones, porque realmente la casa está en un estado terrible de abandono. Empezamos a trabajar los servicios educativos, bueno, las relaciones institucionales, prensa, discusión. Ahí empezamos las gestiones con el CCA, que es donde migró el archivo Williams, hoy está en el Centro de Arquitectura Canadiense. Ahí se empezaron las gestiones. Y bueno, y acá, en el 2020, entre el 2020 y el 2024, que es lo que estuvimos contando hasta ahora, empieza el Plan Integral de Intervención, que es lo que presentó el Estado Nacional. Tengo la suerte de presentar esto, que son 5 proyectos en realidad, de los cuales la restauración fue uno de esos 5 proyectos. Este es un espacio multipatrimonial, siempre lo digo, nosotros nos enfocamos hoy en hablar de lo que es la restauración de la casa, pero en realidad la casa es un espacio que tiene mucho más patrimonio que simplemente la casa, que es el patrimonio arquitectónico. Todo su parque también está declarado. Por debajo de esa casa pasa el arroyo fundacional de la ciudad de Mar del Plata. Para los marplatenses, bueno, este era el estado de la obra en el 2005, luego del incendio, que ya lo contaron. Esto es un poco lo que yo tuve la oportunidad de presentarle a los ministros y al presidente en ese momento, cuando presenté el plan de trabajo, de cómo estaba la casa y cómo debería quedar, una vez finalizado. Bueno, acá había otro video. Las instancias de gestión fueron entre Presidencia, que tomó la decisión política de ponerla en valor, el Ministerio de Cultura, por la Comisión Nacional de Monumentos, de la cual bueno, estuve trabajando como asesora, mientras Fabio era vocal, o el vocal de esta comisión. Ministerio de Obras Públicas, empezamos trabajando con la DNA, y bueno, en la municipalidad, yo en ese momento trabajaba como directora en la Secretaría de Obras y como directora de la el plan de desarrollo, la idea siempre fue trabajar en 3 áreas de gestión, lo que es el patrimonio arquitectónico, natural, inmaterial, que era la parte de la museología. El primer proyecto fue el de restauración de la casa principal y el pabellón de servicio, que estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, lo primero que se hizo fueron las visitas de obra. Una vez que se terminó el pliego, obviamente se estuvo trabajando, ya se venía trabajando desde el 2016, como bien dijeron, la primera vez que viene la gente del Ministerio de Obras Públicas fue en ese momento, que se les dio, bueno, el archivo Williams, material que teníamos en el museo. Empiezan a trabajar y en el 2020 volvimos a trabajar, se volvió a trabajar la DNA con este pliego que se licita, bueno, ya son las visitas de obra, con la DNA. Ese es el acto de licitación, en el 2020 y el 2021, porque en realidad la obra fue a finales del 2020, que en diciembre del 2020 que se licitó, y las obras empezaron recién para agosto, septiembre del 2021. Bueno, las primeras actividades, las primeras gestiones que hicimos fueron con la DENCO, ahí estamos con la gente de la Comisión Nacional de Monumentos. Yo coordiné desde la casa, estuve todos los días
choferes, obradores, empezamos a trabajar con la empresa, con la Dengo, está el director de la Dengo, de Carlos Ramírez, que estaba en ese momento, con quien empezamos las gestiones para poder hacer todo este proceso. Se les volvió a dar, como dijo Mariana, todo el material. Pedimos nuevamente a la familia Williams, que son amigos, este material, así que les volvimos a brindar todo el material para que pudieran trabajar. Esta es la radio que decía recién Guillermo, LU9, que funcionó entre el 69 y el 76, y es en realidad el primer momento donde se modifica la casa. La casa originalmente, la casa que es Amancio para Alberto, para su padre, vivieron solamente que 6 años en esa casa, y en el al poco tiempo, los 6 años, fallece. Cuando muere Alberto, la hereda a su hija, la tiene un tiempo como casa de veraneo hasta que en el 69 se la vende a la Obeitía para poner esta radio. Durante ese momento sí se modificó la casa, como bien decían, el techo de la casa, bueno, se modifica, los interiores también, las luminarias también, y estaba, bueno, hasta que en el 2004 queda en un problema judicial la casa durante 12 años, hasta que, bueno, logramos recuperar la economía. Ahí empezamos a trabajar con la empresa, con consultar, que un poco lo contó recién Guillermo y Mariana. Empezó a trabajar con los relevamientos. Ahí son las visitas de obra. Bueno, ahí estuvimos trabajando entre el municipio, la Comisión Nacional de Monumentos y la Dengo. Esas son todas las actividades que se hicieron durante todo ese tiempo. Hicimos difusión, creo que una de las cosas principales en el proceso de restauración para que se pudiera mantener es hacer la difusión de esta casa, porque si la casa no la conoce la gente, a mí me pasó en el 2013 cuando la abrimos, iba hasta 2 cuadras de la casa y la casa no la conocían los vecinos. Así que la difusión de la casa creo que era un tema central, por lo menos para nosotros, para que la casa se conociera, para que la casa de ahí se empezara. Durante todo el proceso de obra coordiné las visitas con las distintas facultades. Bueno, veníamos facultades de todo el país, de Córdoba, de Santa Fe, de Neuquén, de La Plata, de la UBA. Fueron varias las visitas que recibimos durante todo el proceso de obra, contando cómo se iba haciendo este proceso. Paralelo al proceso de restauración, y mientras seguimos el proceso de restauración desde el municipio, hice todo un proyecto paralelo que era el de recuperar las piezas faltantes, que era el horno, la heladera. Ahí se ve cómo conseguimos, bueno, fueron todos en donación, fueron conocidos personales a los que les pedí ayuda, y bueno, conseguimos adquirir y restaurar cada una de esas piezas. Lo mismo el mobiliario también fue donado, tanto las sillas como el piano, también los conseguimos en donación. Esas son las visitas con las autoridades que pasaban a la obra. Bueno, y ahí ya era el segundo proyecto. Mientras estaba terminando y entre la inauguración y bueno, la apertura de la casa, después de la inauguración de la casa, trabajamos también con Guillermo de nuevo, volvimos a trabajar con la DNA, el segundo proyecto que era el módulo de ingreso. Esta casa estaba restaurada por completo, pero para trabajarla como casa museo no se podía, no teníamos oficina, no había baño, el ingreso también estaba complicado y bueno, el interior también teníamos un problema de accesibilidad, porque la accesibilidad la habíamos hecho desde el interior de la casa para arriba, pero no desde el ingreso hasta llegar a la casa, así que bueno, también se preveía eso y la señalética. Este es el proyecto que trabajamos con la DNA. Se licitó desde el municipio, lamentablemente quedó desierto. Tuvimos algunas situaciones complejas entre el municipio y la nación y bueno, lamentablemente no se termina haciendo. Intentaron hacer otro proyecto en el medio, intentamos hacer otro proyecto provisorio al menos para poder abrir. Hoy la casa sigue sin oficinas, lamentablemente, y sin baños. Empezamos a trabajar también con la DNA el proyecto de paisajismo. El proyecto de paisajismo preveía toda la accesibilidad en el entorno, se respetó el proyecto original de Amancio, el recorrido original de Amancio, y se hizo un recorrido paralelo con la accesibilidad a los 2 lados del predio.
que no se utilizan, no se utilizaban en ese momento. Bueno, ese es el proyecto que estamos trabajando con los chicos de la DNA, en el proyecto de paisajismo, que también quedó por hacerse. Perdón, Mari, ¿por qué no aclaras que hay una parte del terreno original que Bueno, es propiedad como son las jurisdicciones? a ver, ¿No? sí, no lo tengo acá. Ahí está. Sí, en realidad son 2 manzanas, de las cuales cuando se hizo la adquisición en el 2013 de la casa, compramos solamente una. Mientras estuvo el proceso de obra, intentamos hacer la gestión para que se compre la otra manzana, lamentablemente, por una cuestión de tiempos, de decisiones políticas, no se pudo adquirir. Así que hicimos el proyecto en el previo que lo teníamos y en realidad lo dejamos hecha la otra parte con los chicos de la DNA por si se llegaba a adquirir en un futuro, que es lo que debería pasar. En ese proyecto poca gente sabe, pero cuando la familia Williams vende la casa al lado del tía, que impuso el EU9, en realidad lo llaman nuevamente a Mancio para hacer otro proyecto que muy poca gente conoce, yo no lo puse acá, no me di cuenta, es un pabellón vidriado de frecuencia modulada para la radio, lo diseña Mancio en ese otro terreno. Por eso mi idea era recuperar ese terreno para hacer un centro de interpretación y el ingreso de la casa por el otro lado. Bueno, este es el cuarto proyecto, Delfina se llamaba, que era un espacio, una cafetería y un gift shop para poder, esto tenía una terraza también para poder desde el techo tomar el té y mirar la casa de la altura. Y bueno, y el último, que es el proyecto museológico, que en realidad es todo acá no lo desarrollé porque es bastante amplio, pero son todas las visitas, toda la parte de gestión, el proyecto museográfico, visitas digitales, audioguías y demás, que estaban previstas para el museo y que todavía no se implementaron. Hoy la casa solamente tiene la casa restaurada, el resto de los proyectos no se desarrollaron, espero que se puedan desarrollar. Hace muy poquitito, en febrero, enero, en realidad nos avisaron que habíamos, con Fabio, hicimos la aplicación al World Movement Fund para el nuevo Midlife, tuvimos la fortuna de ganar este premio y ir a buscarlo en Nueva York. Ese es el premio que está en la casa, se va a estar entregando junto con $10.000 que esperemos que sirvan para hacer o difusión o alguna cosa más en la casa. ¿Querés mostrar el videito? ¿Funciona ahora? Como ven, el resultado es una conjunción de distintos organismos, distintos profesionales, con un entrecruce de jurisdicciones, ¿no es cierto? Hemos visto, la casa tiene la jurisdicción municipal, también el monumento histórico de la provincia, el monumento histórico nacional, distintos organismos, distintos profesionales. Afortunadamente, bueno, en cada uno de ellos, y nosotros que estamos aquí, todos los otros profesionales y funcionarios que fueron acompañando desde la Comisión de Monumentos, quiero reconocer acá a la que fue presidente cuando yo era vocal, Teresa Anchorena, que hizo un trabajo muy intenso con Magalí, con el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Y es por eso que, bueno, cuando se hizo la presentación al World Monument Fund, que se hizo la propuesta de reconocimiento de este proyecto, el premio está otorgado en general a los 3 organismos, ¿no? 2 nacionales, el Ministerio de Cultura, donde está la Comisión Internacional de Monumentos, el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Mar del Plata, ¿no? Un esfuerzo, como vemos, por parte del Estado Nacional. Nos mostró muy bien Guillermo Frontera en esa tradición de la DNA que mencionó y bueno, que en temas de preservación y restauración de edificios la inició el padre fundador de la preservación, ¿no? Mario Busquiazo, fundador también del Instituto de Arte Americano en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Después, bueno, Mariana, que en esa nueva oficina de la DENGO armó un sector muy importante
de Conservación y Restauración del Patrimonio, que hicieron sus primeras y excelentes armas en la Casa sobre el Arroyo. Y bueno, Magalí, que como vemos es un poco, ha sido comitente, seguidora y supervisora de todos los aspectos y la visión de un plan integral, ¿no? que se pueda sustentar en el tiempo, como decimos inicialmente, que es muy importante después de este esfuerzo, ¿no? de los recursos materiales, humanos, profesionales, que se conjugaron afortunadamente para recuperar esta gran pieza del patrimonio nacional e internacional. Es digna postulante como la Casa Urucheta a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿no? Un Que deberíamos armar el video de Magalí. Sí, un poco de todo, porque lo hizo el Ministerio de Obras y el Ministerio de Cultura. Bueno, sí, obvio, el ministerio de tu presentación, obvio. Y si les parece ahora, después de los videos, abrimos a preguntas y comentarios de la audiencia, si es que hay. Ahí va. Ahí se mueve, ¿no? Ahí empieza. Ahí se mueve. Ahora sí. No sé si tiene sonido. ¿Tiene o no tiene? Sí, tiene. Ahí. Hasta ahí. Testigo de la historia marplatense. A mediados del siglo XX, en este espacio sonaban estas notas. Es la música del pianista y compositor Alberto Williams, para que los arquitectos Amancio Williams y Delfina Gálvez diseñaron esta casa que rompió cánones arquitectónicos y brilló por su originalidad. Y después de esa armonía, abandono, vandalismo, destrucción. Olvido. Entonces, el Estado Nacional recuperó este patrimonio único a partir de un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Cultura de la Nación, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y el Museo Casa sobre el Arroyo. Con una inversión proyectada de 101 millones de pesos para una obra integral de investigación, restauración y trabajo minucioso que le devuelve a la casa su estado original. Hoy reabre sus puertas este museo a cielo abierto para que todos y todas podamos conocerla y disfrutarla. Bueno, muchas gracias a todos por sus presentaciones. Un aplauso. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Es interesante, han visto a través de las distintas comentarios que hicimos, el último de Magalí, que la casa sobre el arroyo no es solo el pabellón que aparece el icono, sino que es la otra parte de la casa de los caseros, ¿no es cierto?, que es otra arquitectura moderna, que es muy importante, el parque, el proyecto que nos comentó Magalí de Williams para una ampliación de la radio, o inclusive la casa donde funciona un colegio en un terreno adyacente, que, ¿no es cierto?, Magalí era del hermano de Amancio Williams, y está en toda su documentación, un proyecto que él hizo, una casa cuadrada con un patio central, ¿no es cierto?, una versión diferente de tipología arquitectónica, que no se llegó a construir a pesar de las idas y vueltas. Y bueno, fue una casa completamente tradicional, un chalet no muy logrado
bastante de poca calidad de diseño que finalmente el hermano construyó en otra parte del terreno, ¿no? De todos los que tenía. Sí, Amancio tuvo varias peleas Sí. con los hermanos por distintos temas. No entendían, obviamente. Así que, bueno, es un universo la Casa sobre el Arroyo. Afortunadamente, bueno, Magalí ha estado, como nos comentó ahí, desde el momento de que fue del incendio, ¿no? Y que se han sumado todas las voluntades, y creo que, bueno, en este momento digamos, de la Argentina, donde el rol del Estado está, digamos, un poco en gran discusión, en muchísima discusión. Bueno, en este edificio, que originalmente fue obra de un privado, fue recuperado gracias a la conjunción de todas las capacidades del Estado, capacidades técnicas, capacidades profesionales, y bueno, y eso fue reconocido en Estados Unidos. El World Monument Fund, que cada 2 años otorga este proyecto, el Modernism Prize, que habitualmente dio premios a distintos proyectos. Uno de ellos fue la restauración de la Biblioteca Viipuri de Alvar Aalto, que está en la Unión de Rusia, y varios otros edificios. Bueno, finalmente salió del hemisferio norte y es la primera vez que da un premio a una restauración de patrimonio moderno. Así que bueno, poco a poco creo que se va definiendo una cultura del patrimonio, donde creo que el rol del Estado es fundamental, como hemos visto, dentro de las áreas de cultura, de los municipios, obras públicas, Ministerio de Cultura, Comisión Nacional de Monumentos, ¿no es cierto?, donde hay que poner manos a la obra, ¿no? Como mostró Mariana también, en estos últimos años se hicieron varios proyectos que se trabajaron también con la Comisión de Monumentos, el proyecto de Manos a la Obra con Salamone, por ejemplo, de un patrimonio moderno que realmente para la Argentina es muy, muy importante. El patrimonio del siglo XX es una componente fundamental de nuestro patrimonio. Bueno, y esta es una de las joyas que afortunadamente recuperamos y que tenemos que seguir cuidando. No sé si hay alguna pregunta, si no damos por cerrada la sesión. Si no hay preguntas o comentarios, les agradezco a los 4 por su presentación y muchas gracias a todos. Tengan para romper el hielo y después vienen más. No, estaba poniendo... No, Ahora pregunta. Bueno, muchas gracias. Listo, muchas gracias.